de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. Somos parte del grupo GITI 11071. Nuestros nombres son Cecilia, Berenice, Victoria, Rocío. A continuación les presentaremos un mapa conceptual en donde nos enfocaremos en dos temas principales, lo que es el Internet de las Cosas y el lenguaje de programación Python, ya que en esta materia optativa redes LAN utilizaremos conceptos básicos para comenzar a programar en Python y de esta forma ver o adentrarnos un poco más al Internet de las Cosas. Como primer tema dentro del mapa conceptual se encuentra el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas algunas veces es denominado como el Internet de los objetos. Este consiste en la interacción de personas, procesos, datos y objetos. Un ejemplo del Internet de las Cosas puede ser cuando una persona tiene un implante de monitor de corazón, o cuando un automóvil que tiene sensores incorporados alerta al conductor cuando la presión de los neumáticos es baja. De forma muy simple, el Internet de las Cosas trata de los objetos conectados entre sí por medio de la red. Estos intercambian información para facilitar diversas acciones. Existen tres factores que necesitan ser combinados para que una aplicación funcione dentro del concepto del Internet de las Cosas, los cuales son los dispositivos, que son todos aquellos que ya conocemos, como los refrigeradores, carros, las lámparas, la televisión, entre otros. En estos dispositivos es importante que sean equipados con los ítems correctos para proporcionar la comunicación con los demás elementos. La red es el medio por el cual existe la comunicación, pues son tecnologías como el Wi-Fi, el Bluetooth y datos móviles en 3G y 4G. Y el sistema de control, el cual es necesario para que todos los datos capturados de dispositivos a través de la red sean procesados correctamente. A continuación se presentan algunos de los acontecimientos que han marcado el nacimiento y la evolución del Internet de las Cosas. Su historia. Los orígenes del Internet de las Cosas datan del año 1969, cuando la primera red de conexión informática, ARPANET, que es la red operativa de origen de la Internet global. En el año 1990, John Romkey y Simon Hackett desarrollaron el primer objeto con conexión a Internet, es decir, fue una comunicación exitosa entre un cliente y un servidor. El concepto del Internet de las Cosas fue introducido inicialmente por el ingeniero Bill Joy en el año de 1999 en una conferencia en Procter & Gamble. El Internet de las Cosas surgió entre 2008 y 2009 como un simple momento en el tiempo en el que eran más las cosas conectadas a Internet que incluso las personas. 10 años después, el británico Kevin Ashton acuñó por primera vez el nombre de Internet de las Cosas gracias al artículo publicado en el Refit Journal el 12 de julio de 2009. Ahora presentaremos la evolución que ha tenido el Internet de las Cosas
en nuestro mundo. La evolución de Internet experimentó 4 fases distintivas. Cada fase tiene un efecto más profundo en los negocios y en la sociedad que la fase anterior. Como primer fase, existe la conectividad y digitalizar el acceso a la conexión, es decir, el correo electrónico, el navegador web y la búsqueda. En la fase 2 encontramos la economía interconectada y la digitalización del proceso empresarial, como lo es el comercio electrónico, la cadena de suministro digital y la colaboración. En la fase 3 están las experiencias cooperativas y la digitalización de las interacciones, ya sea empresariales y sociales, es decir, lo social, la movilidad, la nube y el video. En la fase 4 se encuentra el Internet del todo y digitalizar el mundo mediante la conexión de lo siguiente, como lo son las personas, los procesos, los datos y los objetos. Dentro de los objetos pues podemos encontrar los dispositivos. Tan solo en el 2015, alrededor de 10.000 millones de dispositivos se encuentran conectados a Internet, mientras que para el 2020 se espera que habrá 34.000 millones de dispositivos, de los cuales 24.000 millones representarán al IoT, es decir, al Internet de las cosas, y solo 10.000 millones serán dispositivos tradicionales de computación. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes, las tabletas, entre otros que ya conocemos. El mundo ha estado evolucionando gracias al Internet de las cosas y ya no es algo que se pueda ver en un futuro, sino es lo que estamos viviendo. Aplicaciones del Internet de las cosas. Una de las principales ventajas que presenta esta tecnología es la capacidad de poder ser aplicada a numerosos sectores y estos verse beneficiados de las múltiples ventajas que presenta el Internet de las cosas. En el sector sanitario, se colocan pequeños dispositivos conocidos como bisensores, los cuales toman datos continuamente sobre el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, fases del sueño, el nivel de estrés o la cantidad de glucosa contenida en la sangre. Todo esto tiene como beneficio que permitirá a los médicos disponer de información útil y en tiempo real, ayudándoles a monitorizar la evolución del paciente. En otro sector que se aplica el Internet de las cosas es en empresas productivas y de servicio, ya que les trae como beneficio que los inventarios estén totalmente actualizados, conociéndose en cualquier momento el número de piezas, así como su ubicación exacta, optimizando el coste y proceso logístico. En una empresa con máquinas se usan sensores en ellas que permiten conocer con exactitud cuándo se ha de realizar una intervención de sustitución o reparación, evitando así tiempos innecesarios en paradas, así como eliminando sobrecostes en el área de mantenimiento. Y por otro lado, la información emitida por todos estos elementos servirá de retroalimentación al departamento de ingeniería para futuras mejoras y evitar fallas
constantemente. En otro sector es el gobierno. Este ya está invirtiendo dinero y esfuerzo en la implantación del Internet de las cosas, ya que a ellos les traerá como beneficio mejorar los servicios básicos que ofrecen a sus ciudadanos. Por ejemplo, sistemas de alumbrado inteligentes que se adaptan en función del tiempo y la meteorología. Por ejemplo, que la luz en los parques se apague al instante que la luz del sol da, y así evita que esté prendida innecesariamente. Contenedores de basura conectados a la red de limpieza que avisen cuando estén llenos, mejorando la tasa de recogida. Así rápido pasará el camión de la basura y se llevará esta, y los contenedores quedarán de nuevo vacíos. Sistema de riego automáticos que mantienen un estado óptimo los parques y jardines de la ciudad. Y sensores instalados en diversos puntos de la ciudad, recolectando información sobre parámetros ambientales como la calidad del agua, el ruido, la concentración de polen, la contaminación o la polución. Estos y muchos otros servicios ofrecerán las ciudades inteligentes gracias al uso del Internet de las cosas, que traerá con ello muchos beneficios y sobre todo ahorrará esfuerzo y tiempo. En otro sector donde se aplica es en los hogares. Los beneficios que trae el Internet de las cosas en los hogares son que las plantas de nuestra casa pidan agua sola cuando la necesiten, que la nevera realice la compra de la semana, que la lavadora determine la duración y el modo de lavado en función de las prendas depositadas, y que en invierno los calefactores se pongan en funcionamiento cuando la casa alcance cierta temperatura, y en verano los ventiladores y aires acondicionados se conecten automáticamente, que las bañeras preparen el baño solas, cazuelas que cocinen los alimentos a la hora que sea. Sin lugar a dudas, el Internet de las cosas cambiará el estilo de vida y lo hará muchísimo más fácil y práctico. Ahora se hablará de un lenguaje de programación, que es Python. Es un lenguaje orientado a objetos y de programación multiparadigma, y sobre todo que es de software libre. Su origen se le denomina como un lenguaje joven, ya que sus inicios se remontan a principios de los 90. De manera específica, la primera versión vio la luz en 1991, pero fue hasta después de 3 años cuando se publicó la versión 1.0. Python fue desarrollado por el investigador holandés Guido van Rossum, quien en aquellas épocas trabajaba en el centro de investigación CWI de Ámsterdam. A Van Rossum le fue asignado un proyecto en el que tenía que desarrollar un sistema operativo distribuido llamado Amoeba. Las condiciones en que se encontraba el CWI es que tenía implementado un lenguaje de programación llamado ABC. Guido decidió crear un nuevo lenguaje para el proyecto Amoeba, para superar las limitaciones y problemas con los que se encontraba. Una vez presentado Python, CWI decidió liberar el intérprete del lenguaje bajo una licencia open source propia, y así fue como nació el lenguaje de programación Python. Evolución de Python.
La implementación del lenguaje de programación Python comenzó en diciembre del año 1989, cuando Guido van Rossum decidió empezar el proyecto como un pasatiempo, dándole continuidad al lenguaje de programación ABC. ABC fue desarrollado a principios de los 80, pensado para principiantes por su facilidad de aprendizaje y uso. Su código era compacto pero legible. Python llegó con la versión 1.0, en la cual incluyó herramientas de la programación funcional, tales como lambda, reduce, filter y map. Herramientas que llegaron al lenguaje gracias a un hacker de Lisp, una familia de lenguajes de programación de computadora de tipo multiparadigma. Python 2.0 incluyó la generación de listas, una de las características más importantes del lenguaje de programación funcional Haskell, además de que incluyó un sistema de recolección de basura capaz de recolectar referencias cíclicas. En 2001 se crea Python Software Foundation, la cual a partir de Python 2.1 es dueña de todo el código, documentación y especificación del lenguaje. En la última gran evolución de Python fue en el año 2008 con Python 3.0 con el PEP 3000, el cual fue diseñado para rectificar fallas fundamentales en el diseño del lenguaje, además de eliminar constructores duplicados. La filosofía de Python 3.0 es la misma de las versiones anteriores. Sin embargo, Python como lenguaje ha acumulado nuevas y redundantes formas de programar una misma tarea. En los últimos años, este lenguaje se ha hecho muy popular debido a varias razones, como la cantidad de librerías que contiene, los tipos de datos y funciones incorporadas en el lenguaje, también la sencillez y velocidad con la que se crean los programas. Además, la cantidad de plataformas en las que podemos desarrollar. Plataformas soportadas en Python. Python es multiplataforma. Hay versiones disponibles de Python en muchos sistemas informáticos distintos. Originalmente, este se desarrolló para Unix, pero actualmente puede ser ejecutado en diferentes sistemas operativos como lo es Windows, siempre y cuando se utilice el intérprete correspondiente. Aplicaciones. Python es un lenguaje de programación de código abierto orientado a objetos, muy simple y fácil de entender. Tiene una sintaxis sencilla que cuenta con una vasta biblioteca de herramientas que hacen de Python un lenguaje de programación único. Una de las ventajas principales de Python es la posibilidad de crear un código con gran legibilidad que ahorra tiempo y recursos, lo que facilita su comprensión e implementación. Son diversos los factores que han hecho que Python se convierta en uno de los idiomas de programación más utilizados, desde aplicaciones web hasta inteligencia artificial. Los usos de Python son infinitos. Estas son las principales industrias que usan este lenguaje de programación. Python en la inteligencia artificial. Debido a que Python es un lenguaje de escritura rápido,
escalable y de código abierto, es un aliado perfecto para inteligencia artificial, ya que este permite plasmar ideas complejas con pocas líneas de código, lo cual no es posible en otros lenguajes. Python en Big Data. El uso de Python está muy extendido en el análisis de datos y la extracción de información útil para empresas. Además de su simplicidad, Python cuenta con bibliotecas de procesamientos de datos. Python Data Science. Este lenguaje se ocupa de los datos tabulares, matriciales y estadísticos. Python en frameworks de pruebas. Este es ideal para validar ideas o productos, ya que tiene muchos frameworks integrados, los cuales ayudan a depurar el código y ofrecen flujos de trabajo y ejecuciones rápidas. Por último, Python en desarrollo de web. Python permite construir mucho más utilizando menos líneas de código, por lo que se crean prototipos de plataforma más eficiente. El framework Django proporcionado por Python es una de las ventajas para todos los desarrolladores, ya que puede usarse para crear aplicaciones web dinámicas y muy seguras. Los usos y aplicaciones de Python se encuentran mucho más allá de los campos mencionados, desde el desarrollo de juegos hasta la visualización de datos, desde la creación de redes hasta el desarrollo de software en general. Como podemos ver, las aplicaciones de Python son numerosas. Bien, ahora vamos a hablarles sobre los conceptos básicos de programación en Python. Comenzaremos por los tipos de datos. Existen diferentes tipos de datos. Tipos numéricos. En Python tenemos números enteros, números decimales, de punto flotante y números complejos. Los números enteros representan todos los números enteros positivos y negativos. Ejemplo 42, ejemplo 0, menos 5. El número entero long permite almacenar números de cualquier precisión, limitado por la memoria disponible en la máquina. Para indicar en Python que un número que se almacene usando long, es necesario añadir una L al final, como se muestra en el ejemplo 42L. El tipo de dato float son todos los números que contienen dígitos después de un punto decimal, como se muestra en el ejemplo 43.5, 6.5, menos 6.5. Los números complejos son los que son utilizados generalmente para realizar funciones matemáticas, como por ejemplo 3i más 4j o 4.5 más 3j. Y estos son todos los tipos de datos numéricos que pueden ser utilizados en Python. Ahora vamos a ver los tipos de datos booleanos. El tipo booleano solo puede tener dos valores, que es falso o verdadero. Estos valores son especialmente importantes para utilizarlo en las expresiones condicionales y los bucles. Las operaciones booleanas también pueden ser usadas en expresiones bajo sentencias de flujo de control. Otro tipo de datos es la cadena de caracteres. En Python, un string con una cadena es una secuencia ordenada de izquierda a derecha de caracteres. Comienzan y terminan con comillas dobles o simples. Declarar cadenas cortas requiere encerrarlas en comillas simples. Las cadenas largas son encerradas en comillas dobles.
Otro tipo de datos son los datos compuestos. Entre ellos hay tres, los de tipo tuplas. Las tuplas son objetos de tipo secuencia, específicamente es un tipo de dato de lista inmutable. Son muy similares a las listas y comparten varias de sus funciones y métodos integrados, aunque su principal diferencia es que son inmutables. Esto quiere decir que no puede modificarse de ningún modo su tipo de creación. Un diccionario es un conjunto desordenado de pares clave-valor. Cada clave contiene un valor. Los elementos de un diccionario son indexados por llaves. Finalmente está el tipo conjunto. Un conjunto es una colección no ordenada y sin elementos repetidos. Los usos básicos incluyen la verificación de pertenencia y eliminación de entradas duplicadas. Un ejemplo es el set, que es mutable, sin orden y no contiene duplicados, o sea que puedes estar cambiando el contenido de este tipo de conjunto. Y a diferencia del frozen set, que es inmutable, también es sin orden y no contiene duplicados. Y hasta aquí terminan los tipos de datos en Python. Ahora vamos a ver qué es una variable. Una variable es un espacio para almacenar datos modificables en la memoria de un ordenador. En Python, una variable se define con un identificador. Como ejemplo está la C, que es igual a hola mundo, y ahí le estamos dando el valor a nuestra variable. Cada variable tiene un nombre y un valor, el cual se define a la vez qué tipo de dato es la variable declarada. Existe un tipo de variable denominada constante. Una constante es un tipo de variable la cual no puede ser cambiada. Generalmente, para declarar una variable se utilizan mayúsculas, como se muestra en el ejemplo. Para realizar operaciones aritméticas en Python se utilizan una serie de operadores aritméticos. Los valores numéricos son además el resultado de una serie de operadores aritméticos y matemáticos. Para realizar una suma se utiliza el operador más, que como su nombre lo dice, suma los valores de tipo dato numéricos. Para la resta, el menos, y realiza la resta de los operadores. La negación asigna un valor negativo a un tipo de dato numérico. El operador asterisco multiplica los valores de tipo de dato numérico. Al escribir dos asteriscos se calcula el exponente entre los valores. El operador división divide y devuelve el resultado en un número real. Y el operador módulo no hace otra cosa que devolver el resto de la división entre los operandos. Otra parte importante en Python es la entrada y salida de datos. Existen diferentes formas de comunicarnos con nuestros scripts de Python con el objetivo de poder representar la información que el script nos quiere mostrar o poder ingresar alguna acción al programa por medio del teclado. La función input captura los caracteres provenientes del teclado y es sin duda una de las instrucciones más sencillas que usaremos al programar con Python, ya que nos permite mostrar información por consola como mensajes, números o valores de una variable. Para su uso solo le pasamos en argumentos lo que deseamos mostrar en consola.
A diferencia de la función input, la instrucción print nos permite desplegar información en la terminal de texto. Cuando print incluye una expresión, esta es evaluada antes de ser desplegada. Del mismo modo, print puede desplegar varias expresiones separadas por comas. Como conclusión, podemos decir que cada programa tiene que comunicarse con el medio y Python no es la excepción. Con las funciones print e input podemos realizar las funcionalidades de entrada y salida, asegurando la comunicación con nuestra aplicación. Y esto sería todo por este video. Esperamos que les haya gustado.